Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo episodio de Vostok, un podcast en el que hablaremos de Rusia, Ucrania y Europa Oriental. Bueno, más bien un podcast donde escucharemos sobre Rusia, Ucrania y Europa Oriental, porque con las invitadas de hoy yo me siento también como un oyente más. Además, creo que tengo quizás que procurar escuchar más y hablar menos. Hoy tenemos unas invitadas en extremo interesantes. Miriam González nos contará la situación desde el frente en Ucrania. Almudena de Cabo, desde Berlín, nos explicará cómo es eso de que en los territorios de la ex-RDA se vote masivamente a los ultraconservadores. Y desde Barcelona, pero con el corazón en Belgrado, hablaremos sobre arquitectura socialista con Yelena Prokopievich. Y de camino os llevaré conmigo aquí, a Moscú, y responderé a las preguntas que me habéis dejado en redes. Comencemos. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Comenzamos este segundo capítulo de Vostok como nos gusta hacerlo, con alguien con los pies en la tierra, en el lugar donde hay que estar, en la noticia, en Ucrania. Hoy tengo el gusto de contar con Miriam González, periodista gallega que ha cubierto la guerra de Ucrania durante mucho tiempo. Quizás una de las periodistas que más viajes ha realizado por todo este país. Miriam, muy buenos días, ¿cómo estás y dónde estás? Hola, buenos días, Ricardo. Pues ahora mismo nos encontramos en Kramatorsk, la capital administrativa de Donetsk, y acabo de llegar de Kiev hace unas horas y lo que tengo pensado hacer es intentar acercarme a Pokrovsk, que como todos sabemos es un nodo logístico muy importante para el ejército ucraniano, para la defensa del sur de Donetsk, que conecta con la aglomeración de Drushkivka, Kramatorsk y Sloviansk, la parte esta que queda libre de la ocupación rusa en esta región tan importante para Ucrania, donde empezó todo en 2014, hace ya 11 años, y tengo la intención de ir allí y, bueno, pues un poquito lo que surja, trabajar con diferentes brigadas y hacer algunos temas que no te voy a decir aquí ahora, así que esperemos que se vean publicados. Pero bueno, la idea es esa, es contar un poco lo que está pasando, contar las dificultades que hay y también hablar de cómo la tecnología está sirviendo al ejército ucraniano, como ellos están utilizando las nuevas tecnologías, especialmente en drones y robots, para un poco suplir esa falta de personal, ¿no? que dijo el comandante en jefe Sirski ya en enero que tenían. Él explicó que la movilización no estaba siendo suficiente para cubrir las necesidades del frente, entonces vamos a ver cómo están ahora después de este aniversario y de una semana donde Trump pues revolvió un poco todo, ¿no? Se acaba de cumplir el tercer aniversario del comienzo de la invasión a gran escala del país, pero este aniversario es muy diferente al del año pasado. ¿Cuál es el ánimo de la gente ahora que Donald Trump está ya moviendo ficha y dejando claro que le importa más bien poco la unidad territorial ucraniana? Bueno, pues curiosamente todos esos dardos que lanzó Trump desde Washington contra Zelensky, llamándolo dictador y bueno, este tipo de cosas que todos conocemos, han aunado a los ucranianos en torno a su presidente. O sea, yo no he notado que aquí en Ucrania se cuestione la legitimidad de Zelensky. De hecho, las encuestas nos dicen que la mayor parte de los ucranianos, creo que la semana pasada era más de un 60%, estaban en contra de realizar elecciones durante la guerra, durante la ley marcial. Además, legalmente, que parece que se nos olvida legalmente en Ucrania, no se pueden celebrar elecciones. Y aunque hay críticas internas, porque Ucrania no deja de ser un país donde hay libertad de expresión a nivel occidental, a nivel de España, hay críticas internas, hay gente a la que no le gusta el presidente y hay partidos opositores, pero han sentido todo esto como un ataque contra el país, contra un país que lleva 3 años de guerra, con la gente bastante agotada. Esta pasada semana del aniversario hubo ataques con drones en Kiev todos los días, o sea, es impresionante, ataques que realmente
no dan a Rusia ninguna ganancia militar. Simplemente sirven para un poco pues, traumatizar más a una sociedad que lleva en esta situación pues 3 años ya, ¿no? Más de 3 años, estamos encarando el cuarto año de la guerra. Rusia y Estados Unidos parecen querer deshacerse cuanto antes de Zelensky, pero los ucranianos también. Vamos a ver, hay críticas, por ejemplo, de cómo se está gestionando todo el tema de la guerra, ¿no? Cómo el Ministerio de Defensa ha tenido problemas entre varias instituciones del propio Ministerio de Defensa y se pide un poco a Zelensky que actúe y sea más diligente con algunas cuestiones. Otro tema, por ejemplo, es que ha habido también una polémica con una brigada, fue un tema muy polémico aquí en el país, con una brigada que se entrenó en Francia y después no dio los resultados, pues Zelensky estudió eso, o sea, es decir, él escuchó a la opinión pública y dijo que, bueno, que había que cambiar el mecanismo y que había que centrarse en las brigadas ya existentes. Y, bueno, aparte de eso, pues críticas un poco de que las cosas en el país, pues después de 3 años de guerra, la economía no es la misma bueno, un poco, digamos, si quitamos la parte de la guerra, lo normal que pasaría en cualquier país. Y por parte de los militares, yo creo que hay más críticas hacia la sección de Sirsky, ¿no? Que es el jefe del gobierno. Veníamos de Zaluzhny, que era un general muy respetado. Sirsky también tiene el respeto de la tropa, evidentemente, pero quizás no al mismo nivel que Zaluzhny. Además, le coincidió una época en la que desgraciadamente Ucrania no ha tenido las mejores noticias desde el frente, entonces se juntó un poco todo. ¿Crees que mucha parte de la soldadesca cree que atacar la región rusa de Kursk fue un error y culpan de ello a Zelensky? Bueno, hay mucha gente que cuestiona qué están haciendo las tropas ucranianas o una gran parte de las tropas ucranianas en territorio ruso mientras el ejército que envió el Kremlin a ocupar este país está avanzando en Donetsk, ¿no? Está claro que la estrategia de los ucranianos, que no sabemos si va a tener éxito, es intercambiar eso por alguna parte territorial del sur o del este. Pero de momento lo que dice Moscú es que no va a haber ningún tipo de trato en este sentido. Evidentemente no lo sabemos, conversaciones de paz como tal, a mi entender no hay, porque para que haya unas conversaciones de paz tiene que estar por lo menos Ucrania, ya no hablo de la Unión Europea, ¿no? Que también me parece una parte fundamental. Entonces creo que esa era la estrategia de Zelensky. Él explicó que con esa incursión en Kursk, pues evitaba que se aglomerasen, que se acumulasen más tropas rusas en otros puntos calientes. De momento el avance ruso es lento, aunque es constante. Entre ayer y hoy hubo unos pequeños contraataques en la ciudad de Torez, que está también es una ciudad muy importante, que está también en el sur de la provincia de Donetsk. Entonces, bueno, el frente se está moviendo, pero sí hubo críticas en ese sistema por parte de civiles y de militares, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la estrategia, que yo creo que no solo una estrategia de Zelensky, sino también de Sirsky. Ahora, al menos eso parece, existe la posibilidad de que se acabe la guerra pronto, una paz que puede ser una paz muy injusta para Ucrania. Una pregunta bastante compleja, ya me perdonarás. ¿Qué tan traumatizada va a quedar la gente, los ucranianos, una vez que esta guerra haya acabado? Sí, los problemas de salud mental en Ucrania son evidentes y hay estudios sobre eso. La mayor parte de la población pues sufre algún niveles de ansiedad, desde los más altos a los más bajos. Obviamente en las ciudades de retaguardia, en Lviv, pues aunque hay ataques porque ninguna parte del país es segura, no es la misma intensidad que sufren otras zonas. Yo creo que hay una especie de ruptura en Ucrania entre la gente que se ha implicado en la guerra y los militares que se han implicado en la guerra y la gente o que se fue del país o que ha decidido esconderse o que no quiere participar en la guerra. Vamos a tener que 1 millón de veteranos de guerra cuando esto acabe y también ahí va a tener que lidiar el Estado ucraniano con cómo integrar a esa gente otra vez en la sociedad. Claro, es gente que viene de una guerra que es brutal a niveles de la Segunda Guerra Mundial. Primero era la artillería, ahora los drones, que por ambas partes, ¿no? Los drones van cazando a gente, entonces hay unos niveles, me imagino yo, de estrés postraumático entre muchos veteranos.
que eran civiles, es que claro, o sea, no eran militares profesionales, es mucha gente que llegó el 22 de febrero, 24 de febrero del 22 y bueno, tuvo que salir a defender su casa, porque también es eso, o sea, no es que tuvieron que defender su casa, su tierra. Entonces creo que la ruptura grande va a venir por ahí. Es mi sensación, ¿no? Porque como se sabe hay altos niveles de deserciones en Ucrania ahora mismo, hay problemas con la movilización, lo que nos indica eso es que no está el ejército ucraniano sabiendo atraer a más personas, ¿no? Entonces, el que está combatiendo 2 años y no sabe cuándo va a poder desmovilizarse, ¿cómo va a tratar con el que no combatió ni un mes? Va a ser complicado eso para el país, yo creo. Tú llevas allí mucho tiempo, en idas y venidas, has residido allí en largas temporadas. ¿Qué te llevó a dedicar tu trabajo a Ucrania? Bueno, pues esto empezó con un trabajo de fin de máster en 2013, justo un mes antes de que empezaran las manifestaciones en Maidán. Yo decidí hacer como la tesis esa del máster sobre una comparativa entre la política exterior de la Unión Soviética y de la actual Federación Rusa. Hasta aquel momento Rusia había tenido lo de Georgia, bueno, las guerras estas después de Abjasia, Transnistria, pero no habíamos visto una asertividad por parte del Kremlin como vimos con Crimea y después en el Donbass. Entonces creo que fue un poco todo, que se fue dando todo así natural. Esta zona me parece muy interesante. Entonces, pues bueno, también vine a estudiar ruso Odessa hace 8 años, me enamoré de la ciudad. Eh, que me hacía mucha gracia que decían, no, es que de aquellas, no, es que el ruso está prohibido en Ucrania. Y yo, bueno, yo estuve en una universidad pública ucraniana estudiando ruso y en Odessa a día de hoy la mayor parte de gente sigue hablando ruso igual que en el Donbass, aunque es cierto que mucha gente ha cambiado, lo cual es lógico también y está muy bien, pero un poco por eso. Y claro, cuando esto empezó, yo sabía que no me lo quería perder, porque ya conocía el país, estaba siempre pendiente de Ucrania y bueno, gracias a Dios, pues aquí seguimos y esperemos que pronto podamos contar el fin de la guerra con una paz justa para los ucranianos, que se lo merecen ya. Miriam, muchísimas gracias por encontrar tiempo para hablar con nosotros desde allí. Que vaya bien la cobertura y hasta pronto. Muchas gracias a ti, Ricardo. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Hoy vamos a salir un poco de este tema de Rusia y Ucrania, un poco al menos. Nos vamos a subir a la locomotora europea, una locomotora con serios problemas para mantener el ritmo. Hablamos, claro está, de Alemania. Vamos a conocer cómo se ha vivido el proceso electoral de esta pasada semana, la victoria conservadora, el crecimiento quizás lejos todavía de su techo de alternativa para Alemania y de otros temas. Y para todo esto es un gusto contar con Almudena de Cabo, periodista afincada en Berlín desde hace eones, trabajadora infatigable y mi mejor apoyo cuando el trabajo me ha llevado a visitar esas tierras. Almudena, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Imagino que habrán sido unas 2 semanas de muchísimo trabajo. Buenos días, Ricardo. Sí, la verdad es que han sido unas semanas de locura, de intentar entender este país e intentar explicárselo a los lectores en España. Almudena, aquí hablamos sobre todo del mundo del este, pero Alemania es en gran medida el este, Europa Oriental, y precisamente es la ex Alemania comunista, la RDA, la que en estas elecciones ha votado masivamente por la opción más dura, la más ultraconservadora, alternativa para Alemania, AfD. ¿Cuál, si es posible explicarlo, es el motivo de que estas regiones excomunistas voten precisamente a la derecha más reaccionaria? Bueno, hay que entender que la Alemania del Este, de lo que era la antigua República Democrática Alemana, la RDA, siempre ha sido como la zona más pobre, más empobrecida de Alemania, ¿no? Entonces, cuando llega una crisis económica como la que lleva viviendo el país desde hace 2, 3 años, ahí se siente aún más, ¿no? Entonces, siempre se ha unido esa pobreza, ese desempleo tan alto que hay en esas regiones de Alemania, junto con el hecho peculiar que al haber sido parte de la RDA nunca se llevó a cabo un trabajo para ver el nazismo, trabajar sobre el nazismo, lo que se llama aquí como una desnazificación, y eso no se llevó a cabo en el este de Alemania. Entonces ahí siempre ha habido como un reducto de
nazis, neonazis, han sido siempre más proclives a eso. Y siempre ha habido como un 10% de la población ahí que siempre ha sido proclive a eso. Y ese 10% siempre lo ha tenido el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Lo que es asombroso ahora es que se ha duplicado ese apoyo a Alternativa para Alemania. Entonces viene de esa parte del nazismo unido a la crisis económica y a que la gente está muy descontenta con el gobierno actual, bueno, con el último mandato, con la gran coalición, bueno, con la coalición tripartita entre socialdemócratas, socialdemócratas, liberales y verdes. Y estaban muy descontentos con eso y en esos tres años y poco se ha duplicado el número de votantes de Alternativa para Alemania, sobre todo en el este. Hay regiones en el este de Alemania donde 1 de cada 2 personas vota a AfD. Cuando tú y yo hemos trabajado allí juntos en Alemania, siempre te he repetido que me maravillaba lo extremadamente educados y bien articulados que eran los entrevistados que teníamos de AfD. Para nada esa imagen de nazi que tiene uno en la cabeza. Y a mí siempre me surge esta pregunta que te hago hoy aquí también. ¿Es realmente AfD, Alternativa para Alemania, un partido neonazi, un partido fascista, como dicen sus críticos? Sí, está categorizado como un partido de ultraderecha. De hecho, los servicios secretos en Alemania lo tienen así en la categoría y lo están investigando. O sea, no todo el partido, pero sí partes del partido, ¿no? De AfD. Y eso lo dicen los servicios secretos alemanes, incluso la justicia alemana, porque AfD recurrió y dijo que no podían estar investigándolos como si fueran un partido peligroso contra la Constitución alemana, que de hecho es el nombre curioso que tienen los servicios secretos en el interior de Alemania, que la traducción sería protección de la Constitución. Entonces, ese nombre ya equivale un poco a lo que hace ese servicio secreto en el interior, ¿no? Y entonces ellos, o sea, no es que lo diga yo, es que lo dicen los organismos alemanes, es que AfD es un partido de ultraderecha. Es un partido que tiene bases donde son contrarios, bueno, son xenófobos, contrarios a la migración, pronacionalistas, quieren salirse de la Unión Europea, quieren volver a una divisa nacional, aunque eso se ha quedado un poco abajo, ¿no? Dentro de todos los postulados de AfD, está dentro de su programa electoral. De hecho, se fundó como un partido euroescéptico, un partido que quería volver a lo que era la Alemania antes, como volver un poco como lo de Estados Unidos de hacer América otra vez buena, no grande, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Ellos quieren hacer Alemania otra vez la gran Alemania, que ellos consideran que la gran Alemania, pues hay partes dentro de ese partido que consideran que esa gran Alemania pues era previa a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lo que pasa es que claro, ahí ya no son solo esos, sino que ahora ya es lo que yo te contaba antes, ¿no? De esos votantes, ese electorado descontento. Por eso ahora la gente ya no son neonazis como había antiguamente en partidos que, bueno, aquí hubo un partido neonazi en Alemania que se prohibió porque se ilegalizó. Ahora son votantes descontentos, votantes que normalmente han sido a lo mejor conservadores, que han votado a la CDU, pero bueno, lo curioso ahora es que incluso votantes de otros partidos, AfD se ha llevado votantes de todos lados y eso es muy curioso porque es la gente, es el descontento popular y la cuestión migratoria en este país, un problema que, claro, en los últimos tiempos con los ataques que ha habido, ¿no? a manos pues eso, de refugiados o solicitantes de asilo, pues eso ha sido un poco la munición que ha usado AfD para decir, bueno, hay un problema migratorio, además ellos lo llaman migración ilegal, no irregular, ellos inciden mucho que es una migración ilegal, ese partido es lo que siempre dice, ¿no? Que el gobierno hoy en día no sabe controlar. Entonces, ese descontento con la cuestión migratoria unido con el descontento de la crisis económica, es lo que ha llevado a que mucha gente que no es neonazi, ni nazi, ni fascista, ni extremista, nunca lo ha sido, esté votando a un partido como AfD. Luego los sondeos es curioso porque si bien es un problema que lleva al votante de AfD principalmente a votar a un partido como AfD, luego cuando ves las encuestas, los sondeos de opinión de cuáles son los problemas más importantes, normalmente la cuestión económica, la inflación, el coste de vida suele estar en la parte alta y luego ya viene la migración, ¿no? La cuestión migratoria. Pero bueno, hay una parte de la sociedad que se le dice que usan, bueno, es el populismo, ¿no? El clásico, ¿no? De decir, bueno, no llegas a final de mes, les estamos dando ayudas a todos estos inmigrantes que vienen, el país no tiene dinero para
para pagarte las pensiones adecuadamente, entonces eres pobre en la tercera edad, que eso es un problema muy grave que hay en este país, ¿no? Que las jubilaciones son muy bajas, entonces cuando llega la gente a la jubilación, pues no tiene un poder adquisitivo grande, ¿no? Entonces, claro, se les dice que, bueno, que el Estado no tiene dinero porque está destinando un montón de dinero en ayudas a refugiados. Entonces, claro, es un mensaje que cala en la población porque la gente tiene miedo por su situación económica, tiene miedo por el futuro, ¿no? Está la crisis en la industria, en todo un modelo alemán sustentado en la industria automotriz o de la metalurgia, y entonces no saben qué va a pasar en el futuro, no saben si van a perder sus trabajos, tienen miedo y entonces eso se une a la cuestión migratoria, que claro, no hay que olvidar que Alemania tiene 3 millones de refugiados y que hay ciudades como Berlín donde hay muchos solicitantes de asilo y hay sitios donde están desbordados y entonces no se les hacen los papeles, etcétera. Entonces es un montón de problemas que ha usado ese descontento que ha usado AfD para llevarse a los votantes. Ahora volvamos un poco al tema de este podcast, Rusia y Ucrania. El partido ganador, la conservadora CDU, volverá a gobernar en coalición, esta vez con el, podemos decir, humillado SPD. ¿Garantiza eso el apoyo a Ucrania o también la CDU ha adoptado nuevos discursos a este respecto después del batacazo electoral que supone el aumento de AfD? Sí, yo creo que aquí una de las cosas a tener en cuenta es que, bueno, la CDU, tanto la CDU como su partido hermanado de Baviera, la CSU y el SPD, ¿no? Que son los 3 partidos que van a formar esa, que ya no se puede llamar gran coalición porque ya no engloba a más de la mitad de la población, sino que, bueno, que engloba una parte, simplemente le da la mayoría dentro del Bundestag, del Parlamento alemán. Entonces, esos 3 partidos sí que están a favor de seguir ayudando a Ucrania. Son 3 partidos que en todo momento en la campaña electoral han hablado a favor de su apoyo a Ucrania, de seguir manteniéndolo, de seguir mandando ayuda económica y militar. Sí que es verdad que la parte donde ellos siempre han discutido o han tenido un punto de fricción ahí han sido los Taurus, ¿no? Que la CDU siempre ha sido proclive a mandar los Taurus a Ucrania y el SPD, con Olaf Scholz a la cabeza, el canciller alemán, siempre se ha negado. O sea, Scholz ha sido siempre el defensor de no mandar los Taurus porque él piensa que al mandar los Taurus, si esos se usan en territorio ruso, puede hacer que al final Alemania se implique activamente en la guerra, ¿no? Entonces, es curioso que esos 3 partidos apoyan a Ucrania y a AfD y Die Linke, que es la izquierda, son partidos de los 2 extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, y son partidos que han dicho que no, que la ayuda a Ucrania hay que volver a repensarla. Bueno, sobre todo AfD, que dice que bueno, se ha alzado como partido pacifista, por así decirlo, pero tiene sus intereses detrás, obviamente. Entonces ellos sí que quieren acabar con la guerra en Ucrania, ¿no? Y Die Linke también. Entonces aquí hay un problema que es el freno de la deuda que existe en la Constitución alemana. Para que Alemania siga apoyando económicamente a Ucrania, tiene que destinar un montón de dinero y tiene a lo mejor que quitar ese freno a la deuda que existe en la Constitución alemana. Para quitar ese freno a la deuda se necesitan 2/3 del Parlamento alemán y no lo tienen ellos 3, no tienen los socialdemócratas y conservadores. Necesitarían el apoyo de o la izquierda, Die Linke, o de la derecha AfD. Y los 2 partidos, ninguno va a estar a favor de aumentar, de quitar ese freno a la deuda porque no quieren seguir dando dinero a Ucrania. Entonces yo creo que ahí va a ser ese conflicto que va a surgir en el Parlamento alemán, que aunque el gobierno de coalición quiera, el freno a la deuda no lo van a poder modificar. Entonces, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Porque los socialdemócratas no quieren seguir apoyando, o sea, quieren apoyar a Ucrania, pero tienen miedo que ese apoyo suponga que vaya pues en contra de las ayudas sociales o del estado del bienestar, porque tienen miedo que su electorado también, pues que al final sufra eso. Entonces va a ser muy complicado. Habrá que esperar a ver cómo lo llevan a cabo en los próximos meses, pero lo que está claro es que ellos sí, el futuro gobierno alemán va a seguir apoyando a Ucrania. La pregunta es con cuánto dinero y cómo lo van a hacer. Almudena, un auténtico gusto tenerte hoy aquí. Muchas gracias y ten un estupendo día. Aquí te espero. Vostok, vientos del este.
Estos son días de mucho ruido político entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Trump, Putin, Zelensky. Por eso os quiero llevar de viaje conmigo aquí, a Moscú, para que escuchemos lo que nos dicen aquellos que sí apoyan la invasión de Ucrania, para saber cómo están viviendo y digiriendo el terremoto político que ha supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos allá. Desde febrero de 2025 se cumplieron 3 años del asalto de las tropas rusas sobre Ucrania, una operación pensada para descabezar al gobierno ucraniano y asentar un régimen similar al bielorruso en Kiev en unas pocas semanas, pero que rápidamente se convirtió en un barrizal de sangre y destrucción también para el ejército de Moscú. Mucho ha pasado desde entonces y el mundo es ahora un lugar diferente, seguramente un lugar peor. Pero en esta fecha señalada se celebran en Rusia todo tipo de eventos para recordar a los caídos en combate. En Moscú hemos sido invitados a una exposición de pinturas de retratos de los fallecidos luchando por Rusia. Entre los autores encontramos a Maxim, un viejo conocido de este canal, cosaco de Rostov del Don, cristiano ortodoxo militante y defensor de lo que aquí se llama Operación Militar Especial. Maxim cree que Trump permitirá a Rusia lograr sus objetivos. Trump dice, vamos a lograr un acuerdo. Esta es una posición de negocios. Con él podremos entendernos, porque él quiere dinero, no un balazo. Las relaciones entre Washington y Moscú han pasado los peores años en décadas, y pese a la cálida bienvenida que muchos rusos están dando al presidente Trump, algunas voces llaman a rebajar las expectativas, como asegura el académico Alexei Gromyko. Recordemos que la primera presidencia de Trump fue cuando comenzaron a imponerse sanciones masivas contra nuestro país como nunca antes. Se incrementaron los suministros de armas a Ucrania, se hizo mucho para empeorar la situación en Ucrania y las relaciones entre Moscú y Washington. Para los críticos con el gobierno ruso, evidentemente en el exilio, lo que propone Trump es básicamente la rendición de Kiev. Así nos dice desde Berlín Anton Babashin, editor de Riddle Russia. Rusia desearía tener buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, desde luego, siempre que se tengan en cuenta los intereses rusos en Ucrania. En realidad, se trata de un plan muy claro de Putin, que no se diferencia en nada de la capitulación ucraniana. Preguntar en la calle es ahora extremadamente complejo. Pocos quieren hablar con prensa extranjera, y las posiciones anti-invasión no pueden decirse en público. Eso es delito. Así que los rusos que hablan con nosotros son todos simpatizantes de las autoridades. Trump es una persona muy razonable, más pragmática, y la gente que le rodea, como Elon Musk, todos ellos son gente muy lista. No había sitio para la negociación con Biden. Él tenía sus propios intereses en Ucrania debido a su hijo. En general, para ser honesto, me importa un bledo. Estamos ganando, ganaremos. No me importa América, no me importa Europa. Es pronto todavía para saber si este idilio de Trump y Putin durará o se desinflará rápidamente como ya pasó otra vez. Pero, de repente y al menos de momento, ya nadie en la televisión rusa sale a decir que hay que destruir las grandes ciudades estadounidenses con fuego nuclear, algo que era el pan de cada día en las televisiones estatales rusas. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Bueno, y este es el momento en el que respondo a vuestras preguntas, que os recuerdo amablemente que podéis dejar en mi cuenta de Twitter o en los comentarios de este vídeo. Bueno, a ver, Antonio pregunta si existe un sentimiento de amenaza exterior entre los rusos. Bueno, pues Antonio, la respuesta corta es no en absoluto. Pero claro está que aquellas personas que consumen información de manera masiva en la televisión del Estado, o sea, los canales que están bajo control directo totalmente del Kremlin, que son generalmente jubilados, que se pasan el día delante de la televisión, suelen ser aquellas personas que te aseguran que Adolf Hitler viene ya montado en un misil nuclear con una bandera homosexual en una mano y la israelí en la otra para matarnos a todos. Pero bueno, eso es una parte de la población
que es muy importante, pero es una parte de la población. En el resto, y yo lo digo por mi experiencia en Rusia de muchos años, la población rusa nunca se ha sentido amenazada por Occidente, mucho menos por Europa, donde la gran mayoría de los rusos pues pasaba antes de la guerra sus vacaciones, tienen propiedades, casas de verano y pasan ahí sus vacaciones. Con lo cual, insisto, absolutamente no. Silvia nos pregunta cómo está la economía. Bueno, pues a ver, si miramos las cifras macro, Rusia está bien. Rusia vive ahora lo que podemos describir como una economía de guerra, con el Estado a pleno rendimiento, gastando ingentes cantidades de dinero, sumas que además no son conocidas por el secreto militar, ingentes cantidades de dinero, como digo, en producir armamento, en pagar a la gente que lo hace, a la gente que lo transporta, a toda la infraestructura y también en pagar a la tropa, a cientos de miles, millones de personas que han estado pasando estos 3 años por el frente. Falta de mano de obra, con lo cual no hay paro. Entonces uno puede ver las cifras y decir, bueno, pues Rusia está aguantando bien. Evidentemente el dinero se está moviendo, pero todo está carísimo y especialmente yo te diría que en la cuestión de estos 3, 4 últimos meses los precios se han disparado una barbaridad, una locura, algo incontrolable. Las autoridades están ocultando las cifras de inflación real y están minimizándolo, pero vamos, cualquier persona rusa sabe perfectamente que la cesta de la compra de hoy es un 40% más cara que hace un año y yo diría que incluso hace medio año. Vale, un perfil de nombre impronunciable me pregunta por lo que él llama discriminación a los rusos en Occidente y específicamente en España. Pues mira, chico, evidentemente hay problemas técnicos porque no se pueden usar las tarjetas, los rusos no pueden utilizar sus tarjetas de crédito en España, como los extranjeros no pueden utilizarlas en Rusia por el cierre de los espacios de transferencias bancarias, pero eso no es discriminación, eso es una puñeta, pero no es discriminación. Mi familia está en España, son rusos, y no han sufrido ni un solo episodio de discriminación. Mi hija va al colegio con niñas rusas y ucranianas, y evidentemente con españolas y españoles, y la convivencia es simplemente fantástica, la verdad. Nadie le ha dicho nunca absolutamente nada por el hecho de ser rusa. No niego que pueda haber casos de discriminación puntual, porque hay más tontos que longanizas, que decimos en Aragón, pero no existe, quiero remarcarlo, y una discriminación institucional contra los rusos. En España hay decenas de miles de rusos que han llegado desde 2022. Amigos míos viven en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Asturias, en Galicia, en Zaragoza. Han conseguido visa, han conseguido trabajo, escuelas para sus hijos. Y lo sé de primera mano por mi familia y mis amigos. Y no han sufrido ningún tipo de discriminación. Mudarse a otro país es difícil. Cuesta mucho. Hay que hacer muchos papeles. Pero eso no es discriminación. Eso es un proceso por el que todos los inmigrantes hemos pasado de una manera o de otra. Marta pregunta por la situación de las regiones étnicamente no rusas. Marta, por desgracia, hace bastante que no viajo a repúblicas como Chechenia o Buriatia o Yakutia, por ejemplo, y no te puedo contestar, digamos que de primera mano, de manera pues más apropiada, ¿no? Lo que sí que es evidente es que muchas de estas regiones, sobre todo en el lejano oriente ruso, son las regiones más pobres del país. Entonces, para esa gente, para la clase trabajadora, los salarios que ofrece ahora mismo el ejército suponen, pues no quiero exagerar, pero entre 5 y 15 veces lo que ganaría una persona habitualmente al mes. Con lo cual, muchos de estos hombres pues han firmado contrato de manera voluntaria y se han ido a luchar a Ucrania. Eso, evidentemente, lleva a la siguiente reacción, y es que son las regiones que más bajas están sufriendo. Entonces, evidentemente, son las regiones que más están sufriendo la guerra en Ucrania, digamos, dentro de Rusia. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны. Vostok, Vientos del Este, un podcast de Ricardo Marquina. Если у вас нет жены. Los lugares los hacen sus gentes, sus costumbres, sus paisajes. Vivimos en paisajes urbanos, en ciudades. Y si algo tiene en particular el Este, Rusia, la ex Unión Soviética, Europa del Este, el mundo postsoviético, es
su arquitectura. Если у вас De Belgrado a Vladivostok, de Yerevan a Vorkutá, arquitectos europeos y soviéticos imaginaron el siglo pasado una ciudad diferente, una ciudad socialista, con enormes avenidas, grandes espacios públicos y servicios comunales, con gigantescos bloques de hormigón sólidos de aspecto extraterrestre e indestructible, pero también con otros bloques de apartamentos prefabricados, minúsculos, con materiales pobres, donde se escuchaba cualquier cosa que hiciera el vecino. Para hablar de esta ciudad socialista, tenemos hoy con nosotros a una especialista en arquitectura comunista, autora del libro Corea del Norte, Utopía de Hormigón, y de la muy interesante web La Ciudad Socialista, la doctora en arquitectura Yelena Prokopievich. Buenos días, Yelena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿De dónde viene tu interés por la arquitectura socialista? Hay siempre, bueno, el interés inicialmente es personal, es autobiográfico. O sea que yo nací en lo que era Yugoslavia. De hecho, crecí en Nueva Belgrado, que es la ciudad socialista que se planeó como la nueva capital de Yugoslavia socialista y que después acabó siendo más un barrio residencial que centro político. Pero bueno, este interés así inicial al final acabó siendo interés académico y de investigación, porque después hice mi tesis doctoral, en realidad es sobre este momento de cómo se planifica esta ciudad de Nueva Belgrado, pero a partir de aquí empecé a investigar otras ciudades, otros países y como tú dices, pues acabé en supuestamente todavía quizás única dictadura socialista, ¿no? en Corea del Norte, ¿no? Y entonces el tema era que por un lado, cuando yo estudié arquitectura en Belgrado en los años 90, y era una época en la que todo el sistema en general se descomponía. Y con eso, pues estos grandes símbolos que, entre otras cosas, incluían arquitectura y construcción. O sea, para socialismo, construir viviendas, construir ciudades, mejorar la vida, cambiar la concepción de toda la sociedad, era un hito muy importante. Y que con todo, por ejemplo, nosotros en los años 90 apenas mencionamos toda esta gran obra que era toda una nueva ciudad, ¿no? Entonces esto era como muy curioso y al mismo tiempo estudiábamos ejemplos de la arquitectura occidental que diseñaba Le Corbusier o que se promovía desde la Bauhaus, o sea, para decir los más famosos, que conceptualmente se parecían, ¿no? Entonces esto llamaba la atención de que por un lado se criticaba algo que tenemos muy cerca y que valía la pena analizar, estudiar, mejorar, mantener, etcétera. Por otro lado, pues íbamos a fondo con algo que nos es bastante lejano, ¿no? Y creo que pasaba, bueno, después descubrí que esto pasaba en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, este interés de investigar esto es un poco poner de relieve la importancia de todo este, digamos, cuerpo cuerpo construido, ¿no? De las ciudades que marcaron identidades de muchísimas generaciones y de muchísimos sitios. Cuéntanos, por favor, ¿qué podemos encontrar en tu web La Ciudad Socialista? Bueno, es un proyecto personal que justo, claro, es bastante diverso y tiene como varios temas que habla digamos, de todo el periodo de desarrollo de arquitectura socialista que empieza después, justo después de la Revolución de Octubre, ¿no? Con esta torre de Tallinn, la Tercera Internacional. Y entonces, bueno, aquí hay como pequeñas investigaciones de muchos sitios. Es también con el afán de demostrar la gran diversidad que hay en tiempos y en espacios que eran el mundo socialista. Entonces hablamos de barrios residenciales, de circo. De hecho, los posts, ahora la he revisado un poco, revisitado un poco esta web, ¿no? Los posts que más atención atrajeron fueron pues
un barrio residencial en Belgrado, que son como una... O sea, he visto desde avión, porque se ve al aterrizar allí, es como un juego de Legos, como son unos 50 y pico edificios, que son todos iguales, de hormigón brutalista, como unas escaleras, ¿no? Y que parecen muy distópicos, incluso es una especie de gueto social, la gente, bueno, no les gusta esto y tal, pero por otro lado, por su visualidad potente, son muy instagramables, de hecho se titula así el post, ¿no? Y entonces, mi objetivo aquí era, y de hecho en toda la web, era analizar, digamos, con una cierta rigurosidad arquitectónica, ¿no? De qué consisten estos edificios y de hecho allí se explica que hay muchos elementos que son muy válidos para la arquitectura actual, como espacios para la comunidad. Esto es lo que hoy se lleva mucho espacio intermedio, ¿no? Algo que, donde la funcionalidad de vivienda o de espacio de encuentro se puede ampliar. Luego, para no mencionar espacio público o servicios que están muy cerca de casa, etc. Este era uno. Otro que les gustó mucho a la gente era una historia de circo soviético, que allí se repasaba como un montón de ejemplos. Esto es que circo en la URSS, en la Rusia, es muy popular, pero después en todos los países se empezó a construir como un equipamiento fijo, que circo es algo nómada, ¿no? Los de circo van y se mueven, ¿no? Tradicionalmente, pero empezaron a construir edificios estos redondos, que son una especie de ovnis, ¿no? Entonces hay como todo el desarrollo en diferentes sitios, a veces son más como tradicionalistas, a veces son el circo por ejemplo, de Pyongyang, parece, digamos, una nave espacial, ¿no? De estas Star Wars un poco, ¿no? De los años 80, y hay como muchísima variedad. Entonces hay este tipo de cosas, de curiosidades que yo sospechaba que nadie publicaría, digamos, a nivel, digamos, de revistas o publicaciones o así. Quizás me equivocaba porque ahora se ha publicado muchas cosas. Pero bueno, está bien así como abierto para todo el mundo. Las ciudades de Europa del Este, sobre todo aquellas que perdieron sus centros históricos tras la Segunda Guerra Mundial, suelen parecer al ojo extranjero, sobre todo a los extranjeros, enormes colmenas de hormigón difícilmente habitables. ¿Cuáles son los principales motivos que llevaron a elegir este tipo de arquitectura? ¿Cuál era el centro de la concepción arquitectónica? Bueno, es una buenísima pregunta, ¿no? ¿Dónde está el centro conceptual, ¿no? Hay un centro básico que es el hombre, o quizás el niño. Hay muchos equipamientos que se pensaron para el niño, para este futuro, ¿no? De la sociedad. Pero básicamente todo está pensado para mejorar la vida de la sociedad. Por un lado, hay la planificación urbanística. Hacia gran escala, la ciudad socialista es una ciudad funcional. Esa ciudad funcional divide las zonas, la zona residencial, estos microdistritos con macroestructura, ¿no? Está por un lado, por otro lado está la industria, por otro lado está el centro cultural y tal, ¿no? La zona verde y tal. Entonces, ya de entrada, los barrios residenciales están como separadas, ¿no? Aquí tenemos la Nueva Bratislava o la nueva parte, Nuevo Zagreb, Nueva Belgrado, todo esto se hace así, todo por la periferia, ¿no? Claro, barrios como no son invivibles por esas comodidades que comentábamos antes, pero sí, estéticamente está la gran prefabricación, ¿no? Entonces, desde Khrushchev, desde los años 50, se promueve esto, construcción industrializada en base de diversos sistemas de hormigón, de prefabricación de hormigón, ¿no? Y esto hace que, claro, por un lado hay la necesidad de construir masivamente porque todas las ciudades crecen. O sea, el ritmo de crecimiento de Moscú, por ejemplo, en población es bestia. O sea, que hacen como a 10 años más 2 millones, digamos, más o menos, aproximadamente. A veces es más rápido y esto no se absorbe tan fácilmente. Entonces hay que construir la macroestructura, ¿no? A medida que se desarrolla la industria, estos modelos, estos módulos mejoran y hay más diversidad, ¿no? Nueva Belgrado, por ejemplo, sí que hace un sistema de concursos
entre arquitectos, son muy buenos los que diseñan, entonces cada de estos bloques, que allí son bloques, pero son unos super manzanas enormes, ¿no? Tienen como una historia propia, ¿no? Y son como diversificados en forma, pero en principio, claro, en la URSS se promueve esto que llaman Khrushchevki, o Khrushchevki, que igual están demoliendo ahora porque, bueno, también tienen una mala fama terrible, porque son unos edificios repetitivos, de baja calidad, que en realidad se hicieron como una solución un poco de emergencia y tenían, incluso se decía, bueno, después de 50 años, esto habría que revisar, reconstruir, o sea, tenían fecha de caducidad casi, ¿no? Tengo la sensación de que si bien la arquitectura comunista parece un corta y pega, algo que hemos visto en ciudades a lo largo y ancho de este país que parecen calcos, fue precisamente la periferia del imperio donde los arquitectos fueron más fantasiosos. Armenia, Uzbekistán, Georgia, Tayikistán o incluso fuera de la Unión Soviética, Yugoslavia, tienen obras que son auténtica fantasía. Mi pregunta entonces sería, en arquitectura al menos, ¿no era un mundo tan sólido y uniforme como podemos pensar? Había mucha diversidad. Es que también hacemos un error conceptual y hablo más, la gente que es del este y que ha vivido en países socialistas, de tener como de pensar arquitectura socialista o soviética como un saco, donde entra todo, como que todo es lo mismo. En realidad, en tiempos esto cambia muchísimo y casi sigue un ritmo paralelo con el occidente. Entonces hay al principio un estilo que Stalin llama realismo socialista, que es muy decorativo, que es muy monumental, ¿no? Que donde se crean edificios casi lujosos, ¿no? Que son públicos, que son vivienda y tal, pero con mucha decoración. Y esto también se hace en otras partes de la órbita soviética, ¿no? Por ejemplo, la Stalin Allee o Karl Marx Allee, que se llama ahora en Berlín, pues es también un ejemplo de este momento, ¿no? Esta arquitectura es nacional en la forma y socialista en el contenido. Esta es como la definición que le dan porque viene de realismo, de literatura, que es realista en la forma, ¿no? Literatura o pintura o tal, no es abstracta, ¿no? Pero en arquitectura esto realista o abstracto es como un poco complicado, con lo cual lo vinculan con lo nacional, ¿no? Y esta cosa de nacional y socialista y tal, esto va siguiendo durante décadas, aunque, por ejemplo, el monumentalismo digamos, critica mucho cuando llega Khrushchev con toda la culto a la personalidad y todo, hace una supercrítica contra Stalin y contra su despilfarro de recursos estatales para construir estas, digamos, tartas, ¿no? O algo así, ¿no? Esos edificios muy decorados y muy monumentales. Entonces él promueve la industrialización y a partir de aquí empieza como una época de mucha experimentación formal que está basada en prefabricación, en hormigón y tal, pero también en la manera de cómo crear ahora edificio más abstracto, pero al mismo tiempo decorativo, monumental. Y entonces empiezan a ver como estas cosas de la arquitectura nacional, local, hecha como de manera más abstracta, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, Hotel Uzbekistán, este que tiene como una fachada como si fuera como una alfombra, o algunos circos de, no sé, de Tashkent o no sé qué, que son también que tienen así elementos de la arquitectura tradicional, ¿no? En Yugoslavia hay un tema que es que son muchas naciones. Entonces la arquitectura nacional siempre ha tirado más hacia una representatividad más abstracta, más sobre todo se han hecho muy populares los monumentos, que hay incluso un libro que se llama Spomenik, que es la palabra para monumento, y estos son como más unas esculturas abstractas, unas metáforas que están bueno, son muy interesantes, ¿no? O en Corea del Norte, que han creado todo un estilo neocoreano basado en la arquitectura de templos y de palacios antiguos, ¿no? de la antigua Corea, pero con hormigón.
y que eso es su arquitectura yuche, ¿no? Entonces, sí, hay variedad también en tiempo, en espacio, pero yo creo que también en Rusia o en la Moscú también hay edificios que se han hecho para las Olimpiadas de 80 o el edificio este de las Academia de Artes y Ciencias, que es muy interesante, ¿no? O sea que la década de los 70 y 80, justo antes de acabarse todo, ¿no? Era muy interesante en esta experimentación arquitectónica. Muchas gracias, Yelena, por haber encontrado unos minutos para hablar hoy con nosotros. Ten un estupendo día. Pues muchas gracias, me ha encantado y creo que es importante hablar y conocer estas cosas, ¿no? Esta es un poco mi misión, ¿no? De dar a conocer y nada, hasta otra ocasión. Vostok, vientos del este. Estos vientos del este llegan hoy a su fin y con él el fin de este capítulo. Yo me quedo aquí en Moscú mirando cómo cae la nieve por mi ventana. Nos escuchamos de nuevo muy pronto. Muchas gracias por estar allí y sed buenos.